estamos más que ansiosos de poder escucharlo. Adelante, Lorenzo. Bueno, Eric, muchas gracias. Una cosa técnica, ¿lograste subir la presentación? Un segundo. Porque tengo algunos gráficos, sería más interesante. Ya la comparto. Un segundito. ¿Puedes verla ahí, Lorenzo? Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Eric. Bueno, antes de todo, sí, Tú dime y yo la voy pasando. Sí, adelante. Bueno, antes de todo, muchísimas gracias por la invitación. Es un gran honor. Felicitaciones por la Fundación Free para empezar este gran trabajo en la lucha fiscal y de libertad económica. Es de verdad un gran placer compartir este webinar con el ex ministro Ignacio de Posada de Montero. Un gran honor. Y bueno, felicitaciones a todos. Si puede ir adelante, quiero empezar. Puede ir adelante con. Es muy lenta. Quiero empezar simplemente con algunas palabras de algún economista liberales, como von Hayek. Él dice que una vez que poderes coercitivos amplios son dados a agencias de gobierno, tales poderes no pueden ser efectivamente controlados. Es decir, es un monitor contra cada Estado o autoritario totalitario. Adelante, por favor. Y hay también Milton Friedman que dice que estoy en favor de recortar impuestos bajo cualquier circunstancia y por cualquier excusa, por cualquier razón, cuando sea posible. Lo que me gusta muchísimo, siempre utilizo estas palabras, es que uno de los grandes errores que juzgar la política y los programas por sus intenciones en vez de por su parte de sus resultados. Esto a veces es la diferencia entre políticas a veces implementadas por gobiernos de centro derecha, liberales, y gobierno de izquierda. Adelante, por favor. Y bueno, esto un poco es una fotografía de la fundación de la Americans for Tax Reform, que fue querida por el entonces presidente americano Ronald Reagan. Adelante. Y bueno, termino con las palabras de los grandes liberales conservadores, pero la primera obligación del gobierno, nos recuerda Reagan, es proteger la gente, no dirigir sus vidas. Adelante. Y con estas palabras, bueno, con esta idea detrás de Ronald Reagan, de Hayek, de Friedman, la revolución de Reagan empezó también con la fundación de la Americans for Tax Reform en el 1985, con la idea de empujar por la reforma del impuesto de Reagan. El presidente Reagan pidió a Grover North de fundar esta organización. Esto lo explico porque para contestar la pregunta de Eric, para explicar lo que la sociedad civil puede hacer en la política. Trabajamos mucho en temas federales, estatales y también internacionales, y lo que nos diferencia, nosotros no aceptamos ningún financiamiento de gobiernos, que sea de gobierno de centro derecha o de izquierda, simplemente son financiamientos privados. Adelante, gracias. Esta es la estructura para que usted tenga una idea. Americans for Tax Reform se desarrolló como también una organización umbrella donde hay Digital Liberty, que es un think tank asociado que se enfoca en la libertad digital. Hay un centro que se enfoca en promover políticas liberales en términos del trabajo. Y abajo hay la parte internacional, donde tenemos el network de todos los líderes que están haciendo coalition meeting entre actores del centro derecha en sus países. Hay la propia Right Alliance, que es como un think tank que publica cada año l'índice internacional de los derechos de propiedad, y desde este octubre l'índice internacional del comercio, de las tarifas. Y hay un network de grupos como Free que trabajan alrededor del mundo para empujar reforma de los impuestos. Gracias, adelante.
Adelante, sí. Bueno, los principios de la American Export Task Force son para promover políticas liberales. Nosotros nos oponemos a todos los aumentos impositivos como principio. Somos para promover el gobierno limitado, la promoción de la innovación y la defensa de las libertades individuales y económicas. Y algo que nos contradistingue también en la American Export Task Force es que uno de los objetivos nuestros es desarrollar coaliciones entre los diferentes actores de centro derecha. Y tenemos muchas reuniones enfocadas sobre temas particulares, como puede ser la libertad digital, la propiedad intelectual o la sharing economy. Y también estos son políticas que van trasladadas en términos de coaliciones al términos estatales también e internacionales. Adelante. Una de las características que hace la diferencia de la American Export Task Force es que tuvo un impacto, y aquí empiezo con la presentación y también para explicar por qué la reforma de los impuestos de Trump fue posible, es el pacto de los contribuyentes y la reunión del miércoles. Adelante, por favor. El pacto de los contribuyentes es algo que fue creado en el 1985, simplemente con la idea de cambiar las políticas económicas, no solo en Estados Unidos, pero también del Partido Republicano. Porque, es decir, que hasta con Nixon, el Partido Republicano era un partido también donde los impuestos se podían subir. Con Reagan empieza la gran revolución reaganiana. Bueno, el pacto nace en el 1985, es un simple pacto de papel que se entrega a todos los candidatos políticos. En pasado también algunos demócratas lo firmaban, los llamados Blue Dog. Y bueno, simplemente donde un candidato que se postula jura que nunca va a votar por una ley que implica el subir impuestos. Este simple papel se volvió a ser uno de los principales herramientas para la política del centro derecha y como para cambiar también la mentalidad de muchos republicanos. Ahora, en este momento, tenemos 48 senadores que firmaron el pacto, 172 congresistas republicanos, 11 gobernadores y 231 en total. Es decir, que el 90% de republicanos en este momento han firmado el pacto. Esto ha comportado una gran revolución en términos del Partido Republicano y movimiento conservador. Gracias. Adelante. Y este es muy importante, este gráfico, porque explica cómo una herramienta como el pacto cambió la política en Estados Unidos. Usted puede ver que el pacto, no se ve la línea amarilla, pero en el 1994 el pacto empezó a tomar la mayoría de los republicanos. Esto permitió, la línea amarilla es prácticamente adelante de la 12 years, de los 12 años. Usted puede ver que desde el 94, antes del 94, los demócratas, porque no había este pacto que fortalecía la política liberal de un partido republicano, los demócratas siguen ganando las elecciones. En el Senado ganaban, la mayoría la mantuvieron por más de 26 años, en la House, en la Cámara, por 40 años. Desde cuando en el 94 se empieza a tener poder el pacto sobre los impuestos, los republicanos empiezan a ganar. Esto es muy importante para explicar el impacto sobre la política fiscal en Estados Unidos y sobre todo cómo el impacto de los impuestos cambió la mentalidad también de los republicanos. Adelante, gracias. Bueno, ¿cómo se podría? La pregunta es cómo también podría este pacto ser replicado alrededor del mundo y, en este caso, en la región de Latinoamérica. Bueno, tenemos casos como nosotros los contribuyentes, un grupo de argentinos que empezaron hace un año y medio a proponer questo compromiso con el contribuyente a los políticos. Y lo mismo pasó también con ciudadanos australes en Chile. Ellos empezaron despacito a proponer a cada político o a los políticos más liberales a este tipo de pacto. Así que es posible trasladarlo, replicarlo, claro, adaptándolo en un contexto político diferente a lo que es Estados Unidos, pero es posible, simplemente porque es un camino educativo para los líderes del centro derecha. En Europa también pasó en Italia en 2013, en Grecia,
il nostro partner propusieron il patto a lo che ora è il partito del governo di Neodemocracia. Adelante, gracias. Y bueno, la otra herramienta que estaba explicando antes es la reunión del miércoles. Es decir, que desde el 1993, Grover Norquist entendió que había una necesidad en el movimiento liberal conservadores americanos, lo de unirse. Estaba muy dividido, sobre todo entre los libertarians, los más conservadores, y unir todo cada miércoles, hacer un encuentro off the record, bajo de la Chatham House Rules, y donde más o menos 23, ahora tenemos 23 que hablan, 180 participantes cada miércoles, pueden compartir simplemente lo que están haciendo. Esta metodología de compartir en 3 minutos, no más de 3 minutos, sin debate, fortaleció y cambió también la estructura interna del movimiento conservador y liberal americano. Esto permitió de empezar también a ganar elecciones. Y la revolución de Newt Gingrich del 94 también fue un fruto primero de este encuentro del miércoles, que todavía tenemos cada miércoles desde las 10 de la mañana hasta las 11:30. En este periodo de pandemia, este encuentro está virtual, así que lo mismo, vamos teniendo 120 participantes, pero siempre off the record y se vuelve virtual con Microsoft Teams. Y bueno, esta es otra herramienta que permitió de reunir, de fortalecer el movimiento de centro derecho, liberal y conservador en Estados Unidos. Adelante, por favor. Bueno, y ahora llegamos a la necesidad de la reforma fiscal en Estados Unidos. ¿Y por qué esta necesidad? El problema es que antes del 2017, Estados Unidos tenía una tasa corporativa, una de las más altas en el mundo, el 35%. Esto, claro, y era uno de los pocos países que tenía un sistema impositivo mundial. Es decir, que un empresario, una empresa americana que se iba a trabajar en Irlanda, tenía que pagar la corporate tax irlandesa y la diferencia, pagar el 35%, la diferencia entre l'imposto corporativo de Irlanda, que era el 2.5, la diferencia en Estados Unidos. Así que había una falta de competitividad de la empresa americana. Y a causa de esto se quedaron afuera 2.6 trillones de dólares invertido afuera, en los bancos afuera, y no era plata que no se invertía en Estados Unidos. Adelante. Y por esto que, gracias a este gran problema, se llegó en el 22 adelante. El 22 de Donald Trump. Adelante, gracias. Adelante. Bueno, ¿y por qué una reforma fiscal? Es decir, hay que hacer un paso detrás y decir que el padre de la reforma fiscal, ideólogo, si se puede decir, es el economista Arthur Laffer. ¿Y por qué? Porque los recortes impositivos crean un incentivo para aumentar la producción, el empleo y también ayudan a equilibrar el presupuesto, reduciendo gastos de gobierno selectivos. Una economía de crecimiento más rápido significa menos desempleo, mayor ingreso, resultado en menos subsidio por desempleo y otros programas sociales. Esto es el padre de Arthur Laffer, este es el ideólogo detrás de la reforma de los impuestos, que fue posible gracias al Taxpayer Pledge, al pacto sobre el compromiso con el contribuyente. Adelante, por favor. Y bueno, ¿qué pasó con la reforma? Muy brevemente. Bueno, se reducieron el porcentaje de los 7 soportes retenidos. Había reducciones estandarias que aumentó desde 6.500 a 12.000, diversas reducciones para las familias. Pero la gran revolución fue el corte del impuesto corporativo desde 35% al 21%. Y como decía antes, la transición de un sistema tributario mundial a un sistema territorial. Esto fue la gran revolución, son los dos elementos que permitieron el suceso de la reforma de los impuestos. Gracias. Adelante. Y bueno,
Los contribuyentes mantienen aproximadamente 1.5 trillones de sus propios dineros. Esto fue un gran cambio en términos económicos, un impacto enorme. Una familia, por ejemplo, típica de 4 personas, vería aproximadamente. Y también las deducciones estándar fueron duplicadas desde 12.000 a 24.000. Es decir, que fue una reforma que sí favoreció también la economía, la pequeña, la grande empresa, pero también la clase media y la clase más pobre, porque se reducieron los impuestos en todos los sectores. Adelante, por favor. Bueno, esto es solo para dar una idea en términos gráficos, lo que era antes de la reforma, 35 se bajó al 21%, el más bajo en la historia reciente de Estados Unidos. Adelante, gracias. Bueno, el efecto fueron inmediato. En términos de las empresas multinacionales, el efecto fue inmediato porque ellos mismos empezaron a invertir en capitales, empezaron a aumentar el sueldo del salario básico del 14% y los benefits del 13% por los empleados y también la contribución por la pensión privada del 13%, para dar algunos datos. Adelante, gracias. Bueno, y también muy rápidamente, otro efecto en conjunto de la reforma de los impuestos, Trump cortó las regulaciones. Los 240 billones de dólares de regulaciones que fueron impuestas por Obama fueron cortadas en un corte de menos 33 billones de dólares. Esto también, en conjunto con la reforma, favoreció el desarrollo económico que vamos a ver ahora. Adelante, gracias. Bueno, esto permitió a Estados Unidos de volverse como el país más competitivo del mundo, según el World Economic Forum del 2018. Esto gracias a esta reforma que permitió de destruir todo el concepto de la anticompetitividad que había antes en la economía americana. Adelante, gracias. Bueno, ¿qué hicimos nosotros en este caso? Simplemente empezamos a a recolectar todas las informaciones y sobre los millones de americanos que recibieron, por ejemplo, bonos, aumentos salariales, beneficios de salud, créditos de adopción, créditos de matrícula. Es decir, todo se puede ver en la ATR.org/list y se puede ver que seguimos actualizando el impacto económico sobre las familias americanas y de cómo la empresa aumentaron con bonos libremente gracias a esta reforma de los impuestos. Adelante, gracias. Y lo mismo aquí, empezamos a tener un listado del impacto sobre la industria de la bebida o sobre beneficios para empleados y familias y también el aumento de su donativo a caridades. Adelante. Adelante. Bueno, estamos diciendo que su cambio de sistema da global a territorial, billones de dólares de ganancia que estaba depositada afuera. Y esta plata, el 80% fue invertida otra vez en Estados Unidos. Y usted puede ver el gráfico, el cambio radical de cómo esta plata empezó a regresar a Estados Unidos. Adelante, gracias. Lo mismo, gracias a esta reforma del 2017, la economía alcanzó la expansión más larga de la historia de Estados Unidos. Es decir, que había estimaciones del Congreso, de la Oficina del Budget del Congreso, que fueron prácticamente no respetadas en términos positivos. Bajo el presidente Trump, el PIB real a partir del tercer trimestre ha crecido a una tasa anual fuerte del 2.6%. Es el único país del G7 que prácticamente crece con ese tipo de crecimiento más del 2%. Y usted puede ver la línea de la proyección del CBO del 2006 y la actual ganancia, el actual aumento del PIB gracias a la reforma de los impuestos.
Adelante. Lo mismo el salario. Es decir, el ingreso personal real disponible por hogar ha aumentado no, detrás, por favor. Ha aumentado aproximadamente de $6.000 desde que la reforma tomó poder. Esto es impresionante, usted ve los números hasta algunos meses. Era una economía la más poderosa, la más dinámica que había. Adelante. Quiero adelantar un poco. Lo mismo pasó para las inversiones. Es decir, que en 2018 la inversión fue de un 4.5%, más alta de la proyección de antes de la reforma. Adelante. Bueno, simplemente como reconocimiento del gran trabajo de Arthur Laffer, el 21 de junio del 2019 el presidente Trump otorgó la medalla de la libertad al economista Laffer para su contributo en la reforma económica. Y mucho de la reforma económica y de los datos la pueden encontrar en el libro de Stephen Moore y Arthur Laffer, Trump Economics, que se pueden encontrar en Amazon. Adelante, gracias. Y adelante, llegamos ahora al impacto un poco negativo. Esto empieza a empezar, el impacto negativo de la pandemia en marzo y abril. Y fue un desastre, porque se puede ver en el gráfico que desde un país con prácticamente no desempleo, porque la tasa de desempleo era casi 3.1, una de las más bajas que había en un país desarrollado como Estados Unidos, salió a 14%, con es decir, en términos de desempleo, 30 millones de americanos terminaron desempleados. Y fue este el drama que llegamos ahora en este momento. Esto es algo que debería terminar debería, por lo menos, en los próximos 6 meses, según la análisis de Arthur Laffer y algunos otros economistas, en 6 meses debería empezar un recupero casi de una situación, digamos, casi primaria. Esto es lo que está afectando a Estados Unidos, pero quiero explicar el efecto que había la reforma de los impuestos para la economía en 2 años y el desastre ahora que estamos pasando a causa de la pandemia. Adelante, gracias. Lo mismo en lo que es el desarrollo económico, el crecimiento económico, que es menos 4.8, el más bajo que en la reciente historia de Estados Unidos. Adelante, gracias. Y bueno, adelante. Y bueno, ¿cómo recuperarse? ¿Cómo reaccionó el gobierno? ¿Cómo reaccionaron también el gobierno en términos estatales? Bueno, es decir que esto es uno de los efectos positivos, si se puede decir así, es que los gobernadores, más que el gobierno federal, también con muchos ayudas y trillones de dólares invertidos en la sociedad y en la economía, pero lo que hemos grabado en nuestra otra lista sobre la regulación, la deregulation que fueron aplicadas, que muchos gobernadores demócratas y también republicanos empezaron a adoptar, a reducir los enlaces de la burocracia y a eliminar regulaciones. Para dar un ejemplo, y en esto estoy terminando, doctores e enfermeros que de Florida, antes de la pandemia, no podían trabajar o operar en Georgia o en North Carolina. Estaba prohibido. Esto para decir que la deregulation, la innovación, reducir la burocracia es el único es decir, ejemplo, una única solución que se puede tomar para luchar contra la pandemia. Es decir, más libre iniciativas, menos regulación y menos intervención del Estado. Esto puede facilitar la lucha contra la pandemia. Última slide, y estoy terminando, que es un artículo di Véronique de Regis, que es una economista del Mercatus Center, que simplemente quiere explicar que muchos de los izquierdistas, muchos de los gobiernos alrededor del mundo están intentando culpar la globalización para esta pandemia, pero la verdad es el contrario. Solo la innovación, solo la globalización son las soluciones, porque gracias al COVID-19 no es una enfermedad de la globalización o el fundamentalismo del mercado. De hecho, la globalización, dice el economista, el mercado libre nos rescatan más rápidamente que de esta pesadilla. La verdad es que gracias a la globalización de ciencia, el conocimiento, la innovación, se
se extendieron en una velocidad de récord a través de la frontera internacional y a través de una intensa competencia entre científicos de todo el mundo están trabajando para encontrar la cura y la vacuna. Es decir, hay que siempre que enfocarnos que el libre mercado, que la deregularización, la innovación son la única respuesta en este caso para enfrentarnos entre la pandemia. Y terminamos con, en esto con mis datos personales. Y puedo ir adelante. Claro, esto simplemente para, en conclusión, con un poco de humorismo, más Hayek, más mercado, menos marcos, menos estados. Y la última slide son mis contactos personales si me quieren contactar y yo puedo compartir muchos de los datos que también tenemos retenidos en nuestro website. Y bueno, también siempre una invitación a seguirnos en Twitter. Muchísimas gracias y disculpe por esta problema técnico con la presentación. Bueno, muchas gracias, Lorenzo, por esta tan ilustrativa presentación que sin duda nos va a dejar mucho que pensar por el nivel de organización que tienen como sociedad civil en Estados Unidos en materia de defensa de los contribuyentes. Sin duda me hace pensar que es algo que tienen mucho más desarrollado y que en Uruguay, también y en Argentina, por supuesto, sería importante poder incursionar en esas actividades. Ahora, a continuación, vamos a hacer un pequeño intercambio con Ignacio de Posadas para enfocar la temática más en Uruguay, que es el centro de la atención en el día de hoy por el motivo del festejo del Día de Liberación Fiscal. Ignacio, ¿me puede escuchar bien? Sí, perfecto. Muy bien. Ignacio, en primera instancia, si me permite, le quería preguntar a usted cómo ha vivido las últimas semanas las demandas de ciertos sectores políticos y civiles de la sociedad civil uruguaya que han demandado una mayor carga tributaria a las empresas y por qué no a las personas de mayores ingresos para poder solventar las necesidades que aparentemente emanan de la pandemia del coronavirus. ¿Es para usted esto un reclamo legítimo? ¿No lo es? Y en ese caso, ¿por qué no lo sería o sí lo sería? ¿Y cuál es la mejor alternativa para este tipo de momentos? Es una situación, dejando de lado el tema médico, ¿no? Enfocado exclusivamente a lo económico y más específicamente a lo fiscal. Es una situación excepcionalísima. En la cultura que tiene el Uruguay, yo escuchaba la exposición de Montanari, interesantísima, con no poca envidia. Hay un soporte cultural en Estados Unidos que es mucho más afín a este tipo de iniciativas como la que ellos están llevando adelante tan exitosamente. El principio de libertad en Estados Unidos tiene una prevalencia y una presencia mucho más fuerte que en nuestra cultura, ¿no? Pero bueno, volviendo a la pregunta, no es de sorprender la multiplicidad de reclamos de asistencia ante una situación como esta, ¿no? Eso es lo primero que viene. Y cuando a los reclamos o a los pedidos de asistencia el gobierno responde, como inevitablemente lo hace siempre, de que los recursos no le dan, aparecen todas las soluciones mágicas y painless de por qué a mí me tienen que dar y al otro le tienen que sacar. Yo creo que en el Uruguay bueno, se abrió mucho la canilla en materia de asistencia. Es muy discutible si había que haberla abierto más o menos. Yo creo que eso, bueno, es una realidad muy difícil de discutir. Y creo que hasta ahora el gobierno viene aguantando bien los reclamos de soluciones tributarias mágicas, típicas, ¿no? Que pague más el que tiene más, que paguen los que tienen la plata afuera, etc. Más aún, ahora yo escuchaba una entrevista que le hicieron al presidente de la República anoche, creo que fue en uno de los canales, y él vuelve a ratificar que no va a haber aumentos de impuestos a la salida de esta situación, a pesar
del enorme crecimiento del gasto sobre una situación fiscal muy deteriorada que recibió el gobierno. Yo confieso que me parece una apuesta valiente, pero riesgosa, porque vamos a estar a niveles de déficit muy altos y eso le puede sacudir, amenazar, debilitar las posibilidades del Uruguay para financiarse. La única parte buena de la ecuación macro en este momento es la de las bajas tasas de interés y la relativa facilidad de acceso a los mercados. Ahí hay un trade-off muy difícil entre mantenerse firme y no subir impuestos y correr el riesgo de perder el grado de inversor y tener que estar pagando una cuenta más alta en materia de interés. Ignacio, usted antes mencionaba al pasar un elemento muy importante que es lo que refiere a la cultura en cuanto a lo que se entiende como lo que es la propiedad, la libertad, lo que es un contribuyente y qué le corresponde a cada uno. Usted también, como mencionábamos al inicio de la presentación, que ha desarrollado en altas esferas de gobierno y ha tenido que lidiar digamos, con distintos grupos de interés que están con grupos de interés y que están, digamos, involucrados en lo que es el debate y la formación de políticas públicas y políticas fiscales. Desde su punto de vista, ¿cuál sería el rasgo cultural más importante que habría que cambiar y cuál ha sido su experiencia lidiando con estos problemas o por lo menos estas visiones contradictorias a lo que refiere con los derechos de propiedad y defensa de los contribuyentes? A ver, para tratar de ordenar un poco, porque es una pregunta muy, muy amplia. Primero, el fenómeno del exceso del gasto, o del gasto excesivo, como lo querramos poner, es tan viejo como la historia. Siempre ha habido, desde los que están en el poder, un afán de gasto excesivo. Las diferencias, grosso modo, ¿no?, entre lo que ocurría históricamente y lo que ocurre contemporáneamente en esa materia, yo creo que son básicamente tres. Primero, los que reclaman mayores gastos son más, ya no son solamente los gobernantes, son mucho más las personas y los sectores que reclaman mayores gastos. Los motivos para gastar más también son mayores. 3, 4, 5, 6, 7 siglos atrás, la seguridad social, una serie de gastos, digamos, no existían. Ahí hay una presión mucho mayor. Y el otro factor que ha cambiado enormemente es que la institución que fue ideada y creada en buena medida para el control del gasto, que es el Parlamento, en buena parte del mundo se ha desvirtuado. Los parlamentos se han convertido en máquinas de gastar y no en muros de contención para el Ejecutivo. Entonces, que ahí hay es decir, a partir de la Segunda Guerra, básicamente todo el mundo arrancó por camino de estatismo. Parte del mundo por camino de estatismo keynesiano, con alto grado de libertad, pero keynesiano al fin, y la otra parte en el camino del socialismo real. Así, todas las opciones fueron estatistas. En determinado momento, en los 70, 80, pareció que eso había llegado a un punto que ya no daba para más. Empezó la reacción, si se quiere, liberal. Volvió von Hayek a ser un economista reconocido, Margaret Thatcher, Ronald Reagan y demás. Pero esa esperanza de un renacimiento del liberalismo duró poco y tuvo poca raíz. Y estamos de nuevo empantanados en este tipo de problemas. Lo que quizá es diferente hoy es el tema de la globalización, en el sentido de que la competencia internacional permitida o fomentada por la globalización hace que resulte más difícil, por motivos reales, ya no filosóficos, resulte más difícil aumentar impuestos. O sea, ahí yo creo que hay un elemento
donde uno se puede apoyar para tratar de, digamos, torcerle un poco el brazo a esa cultura que tienen nuestros países, sobre todo el Uruguay, que es una cultura muy egalitaria. Las democracias funcionan en un equilibrio inestable entre un polo de libertad y un polo de igualdad. Los dos tienen que estar presentes para que funcione una democracia, pero tienen que estar en un equilibrio aunque sea en tensión. Cuando el platillo de la igualdad empieza a pesar demasiado, las pérdidas de libertad son muy grandes y son muy difíciles de revertir. Y esa es la situación que tiene nuestro país en este momento. Nuestro país a lo largo de mucho tiempo, ha puesto a la igualdad, y la igualdad material, como el sumum dentro de la jerarquía de valores culturales. Y eso hace muy difícil poder, digamos, empujar, y muy difícil, pero a la vez muy necesario, empujar para el lado de la libertad. Yo creo que la batalla en el Uruguay tiene que darse en paralelo en dos frentes. En el tributario, como explicó también Montanari, pero en el frente del gasto al mismo tiempo. No solo hacer la explicación racional de los impuestos, sino también insistir y poner en evidencia que el gasto público, que quizás fue, sí, quizá de repente, una solución en el auge del keynesianismo post-segunda guerra, en la gran mayoría del país, no en todo, ha entrado en un proceso de rendimiento decreciente hace mucho tiempo. Pongamos el caso del Uruguay. El Estado en el Uruguay dejó de ser la herramienta de la democracia para, digamos, avanzar en el camino del bien común. El Estado en el Uruguay está en un proceso, hace mucho tiempo, en un proceso de rendimientos decrecientes y por lo tanto no solo no se justifica aumentar impuestos, sino que el grueso o buena parte de los gastos son de muy mala calidad. O sea, yo creo que hay la batalla en los dos frentes. El problema mayor en nuestro país es que el cerno del gasto está en los mecanismos previsionales. Ahí está, digamos, el nudo mayor del gasto, muy difícil de revertir por una razón aritmética, si se quiere. En 3 millones, en 1.300.000 votantes, que debe ser más o menos el padrón, si yo no he buscado, tenemos unos 500.000 jubilados. Y esa es una cuenta electoral que hasta el candidato a diputado más burro la conoce. Y ahí es una enorme dificultad en esta batalla. Muy bien. Y una última pregunta antes de invitar al público a que pueda presentar tanto preguntas como a usted como a Lorenzo. Le quería preguntar cómo veía usted al gobierno actual, a la administración presente en materia de lo que sería, no solamente en la ejecución de lo tributario, sino en el pensamiento respecto a lo que significa un contribuyente, si ve un cambio de mentalidad como algunos han mencionado, o si todavía es muy temprano para poder dar tener un panorama claro respecto a esto, y si tiene algún tipo de esperanza respecto a esto, y si puede llegar a haber algún cambio de lo que es digamos, el tratamiento hacia el contribuyente, por lo menos cuando termine este episodio de pandemia que estamos viviendo en este momento. Mirá, si no se lo contás a nadie, yo te voy a decir que durante la campaña electoral tenía mis, qué sé yo, mis temores de que la postura del entonces candidato era muy poco nítida, por lo menos públicamente, en materia de defensa de principios liberales y demás. Y yo creo que se explicaba por la necesidad de tener un amplio espectro de atractivo electoral y encima tener que montar una coalición de gobierno y demás. O sea que yo me temía que, bueno, íbamos
probablemente a posturas bastante más light en esta materia. Y me ha sorprendido, esto que yo mencionaba hace un ratito, la insistencia del presidente de la República haciendo expreso hincapié en el valor del principio de la libertad para no aumentar impuestos aún de cara a esta situación económica y apostar a que de la crisis se sale con libertad y no con impuestos. Esto me sorprende mucho y muy bien. Es una decisión muy corajuda y muy arriesgada estando en el gobierno. Y yo estoy encantado con eso y ojalá que le vaya bien. Muy bien. Bueno, abrimos el espacio de preguntas. Tenemos dos mecanismos para hacerlo. Pueden levantar la mano o pueden ir escribiendo preguntas en el chat y yo las iré mencionando a medida que las vayan escribiendo. En primer lugar, veo que levantó la mano Iván Bravo. Iván Bravo, si querés puedes prender el micrófono para hacer tu pregunta. Iván. Iván. ¿No? Bueno, veo una pregunta también de Arturo Heber en el chat y dice lo siguiente. Dice lo siguiente, habiendo sido el ministro y sufrido en carne propia una coalición débil y los sesgos del vallismo, ¿cómo cree o si cree que el gobierno va a poder llevar a cabo una reforma fiscal en el Uruguay? Yo no sé si, a ver, no hay duda de que un gobierno de coalición, y encima un gobierno de coalición de 4 o 5 partidos, es una fórmula de gobierno compleja que requiere de un surcido un poco menos que diario, ¿no? Es cierto también que el Uruguay tiene larga experiencia de gobiernos de coalición. No que todos han sido exitosos, pero me refiero que no es algo 100% novedoso, pero es muy difícil, es sumamente difícil. Yo creo que además estamos viviendo un periodo muy cortito, pero además muy, muy raro, muy particular, a raíz de la pandemia, del virus y demás, que probablemente aumenta, digamos, los apoyos al presidente de la República, fortalece la posición del presidente de la República. Es probable que cuando esa realidad cultural cambie y los temores, las aprensiones, la sensación de emergencia y demás se diluya, las tensiones dentro de la coalición vayan a aumentar y las críticas al presidente de la República también, como suele ocurrir. O sea que no es fácil. Yo creo que el tiempo útil para los temas de fondo va a ser corto, nunca es muy largo, pero yo creo que va a ser particularmente corto. Creo que el presidente de la República lo sabe muy bien, ha demostrado un grado de lucidez y ponderación política fantástico. Esto es un comentario de un viejo, ¿no? Que cree que la gente de 40 años son todavía unos chiquilines, pero la verdad que ha sido admirable. ¿Hasta dónde va a poder ir en materia de reformas? Bueno, se verá, porque otra vez el tema crucial ahí es la reforma de la seguridad social. Esa es, digamos, la amenaza, no sé, pero la apuesta mayor que tiene este gobierno está ahí. Este gobierno tiene que empujar 3 o 4 líneas. La de la inversión, la de la apertura comercial y básicamente la reforma de la seguridad social. Esta última es la más difícil de todas. Y otra vez, yo creo que el presidente lo tiene clarísimo. Bien, veo una pregunta para usted, señor de Posadas, que le pregunta en qué medida cuando fue de ministro, cuando estuvo como ministro,
¿En qué medida la complicación que le dio Sanguinetti y los colorados aumentando el presupuesto influyó para que el Frente Amplio pudiera acceder al poder y tener un Estado enorme para poder hacer su proyecto político? Si desea responder, claro. No es tan lineal. Es decir, digamos, el triunfo del Frente Amplio tiene otras, es multicausal, si se quiere, y no nace directamente de una política muy equivocada que tuvo efectivamente parte del Partido Colorado cuando nosotros estábamos en el gobierno. También es cierto, no es un descargo, si se quiere, para la actitud en ese momento del doctor Sanguinetti, pero también es cierto que buena parte del Uruguay participa de esa cultura que cree de que el Uruguay puede volver a Maracaná, a esa especie de idílico periodo de los 50, y que eso no ocurre porque hay políticos neoliberales que se lo están impidiendo. Cree que se puede volver, que si tú grabás a los más ricos, grabás a los que tienen la plata afuera, le sacas la plata a UPM, qué sé yo, podés satisfacer ese afán de igualdad que tiene el uruguayo, y que es mentira de que no hay recursos y demás. El plebiscito contra la llamada ley de empresas públicas no fue obra exclusiva de Sanguinetti. Se apoyó en una cultura nacional. Esa cultura nacional fue la que llevó al frente al poder y fue la que lo mantuvo al frente en el poder durante 15 años y fue la que en las últimas elecciones perdió, pero no perdió tan lejos. Así que ahí hay un fenómeno cultural muy, muy duro. Las culturas se construyen por aluvión a lo largo de muchísimo tiempo y se reconstruyen también por aluvión. Entonces no se cambian de un día, no son temas políticos o políticos y económicos, son temas culturales que son mucho más difíciles de cambiar. Y esa cultura está ahí. Yo creo que el Frente lo agarró descolocado, primero perder las elecciones, salir del poder, eso lo descolocó horriblemente. Estaban muy apoltronados la salida del gobierno los ha descolocado muchísimo. Y la venida de la aparición de la pandemia también. Pero van a recomponerse. No sé si llegarán a tener lideranzas nuevas. Eso está muy difícil, me parece, para ellos. Están muy pobres en ese sentido. Pero se van a recomponer, se van a trincherar y van a volver al discurso cultural clásico del Uruguay. La izquierda, en el mundo entero y en el Uruguay también, tiene dos características fundamentales. Primero, una absoluta incapacidad de gestión, que eso lo demostraron en el Uruguay en los años mejores de la economía. Pero una enorme capacidad para el discurso. Son imbatibles en materia de discurso. Y eso yo creo que lo vamos a volver a ver en cuanto pase este periodo de la pandemia. Bien. Vamos a mencionar una pregunta de Nicolás Orrico que parece muy interesante, que pregunta sobre los aranceles. Usted fue ministro cuando se firmó el Tratado de Asunción. Para los que no saben, el Tratado de Asunción es el tratado que firmó el Mercosur, que es una zona proyectada de libre comercio que se quedó por el camino. ¿Cómo ve usted el futuro del bloque con el escenario político actual? Antes de que, bueno, yo era senador cuando se firmó el Tratado de Asunción. Los 10 años anteriores a eso, yo fui asesor jurídico de la LADI, de la Asociación Latinoamericana de Integración. Y ahí fui acumulando una gran dosis de escepticismo en materia de integración latinoamericana. Pero cuando vino el tema del Mercosur, por un lado, fue algo muy rápido. El gobierno de Lacalle se enteró a muy poco tiempo de que habían conversaciones entre Brasil y Argentina, y había que tomar una decisión muy rápido digamos, subirse al carro o quedar afuera, que parecía lo más peligroso. Y bueno, la decisión fue de subirse al carro. Tenía una estructura que parecía más promisoria en materia de negociaciones,
Y además había un razonamiento ahí que era de que para Brasil el Mercosur era un proyecto político, básicamente, no económico. Brasil ponía el mercado, no ganaba gran cosa en materia económica. Brasil lo que quería era ser cabeza de un bloque que lo potenciara internacionalmente para poder llegar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, las grandes aspiraciones geopolíticas brasileñas de toda la vida. Y con eso él estaba dispuesto a abrir más su economía, era el país más cerrado de todos, estaba dispuesto a abrir su economía, y eso daba un potencial económico súper interesante. Ahí patinó la actitud argentina. Argentina en ese momento, con Cavallo de ministro de Economía, soñaba de que iba a ser admitida en el NAFTA, estaba enfocada en el plan de convertibilidad, no puso mayor atención en las negociaciones y no entendió nunca el planteo uruguayo de que teníamos que hacer causa común para equilibrar al Brasil. Entonces terminó las negociaciones de cara al protocolo europeo, que fue la firma definitiva, las terminó mal, pidiendo una serie de excepciones. Brasil se las concedió y a partir de ahí fue el reino de la excepción. Y después, cuando vinieron los gobiernos de izquierda en nuestros países, empezaron los inventos del Mercosur cultural, el Mercosur no sé qué, Mercosur no sé cuánto, y la parte central se diluyó y se empantanó. Ahora estamos en una situación que pareció en su momento muy esperanzadora, porque Brasil, que siempre había sido muy celoso protector de sus intereses, está en una estaba, no sé si todavía está en una tesitura de mayor apertura. Los lobbies económicos fuertes brasileños, que eran sobre todo industriales, se han dado cuenta de que el mundo es otro y que la protección no sirve, están para abrir. Y eso es un elemento muy, muy importante. Otra vez la Argentina está trancada en una posición diferente en ese sentido, ¿no? Pero bueno, si Bolsonaro en algún momento dado, no sé, termina de tratar de gobernar eh, haciendo shows permanentes y le da mayor preeminencia a su ministro de Economía, que es un tipo sólido en ese sentido, puede haber una chance de salir del empantanamiento del Mercosur a caballo de tratados comerciales bilaterales, que es el camino que está siguiendo el mundo en este momento. Desgraciadamente, la Organización Mundial de Comercio está empantanada y nada indica que vaya a salir del pantano. Bien, vamos a traer una pregunta para Lorenzo Montanari, que nos están mandados de Argentina. Nos pregunta Ornella, ¿qué recomendaciones les puede dar a los oyentes argentinos al fines de lograr una reforma tributaria exitosa? Esa es una de las preguntas. Y otra segunda pregunta que vamos a aprovechar para combinar es hecha por Sabrina. Sabrina nos estaba preguntando ¿cuál veía usted que puede ser el impacto del COVID-19 y de la pandemia para el pensamiento liberal en el mundo, si puede favorecerlo o dañarlo? Bueno, muchísimas gracias a las preguntas. Bueno, sobre Argentina, es la pregunta que implica una respuesta muy larga y compleja, porque claramente tendría que conocer muy bien el sistema económico y fiscal argentino. Pero empezamos por así, es decir, para implementar una reforma fiscal en Argentina, como yo expliqué antes, hay que empezar a cambiar la cultura política. Hay que descubrir una herramienta que permite cambiar cultura política en la sociedad argentina, ma en primero también entre los políticos argentinos, porque Argentina tiene una tradición económica muy estadista y que empezó también cuando Perón copió enteramente las políticas económicas corporativas y sindicales del fascismo italiano, así que no había nada en términos liberales. Así que es un camino bastante largo para cambiar. Yo creo que lamentablemente se perdió una gran ocasión con el gobierno de Macri. Tuvieron diferentes intentos, pero lamentablemente, por lo que me acuerdo, los impuestos también subieron con Macri y no se cortó el gasto, porque yo estoy de acuerdo con el exministro Posada de Monteros,
hay que hablar de reforma de los impuestos, reducir los impuestos, pero también hay que reducir y reformar el gasto público, porque si no, no se puede implementar una reforma que tiene un efecto económico positivo. Por lo que la segunda pregunta, creo que, pero para terminar la primera, una herramienta como el grupo nosotros los contribuyentes que está proponiendo en Argentina es un primer paso para empezar a crear un diálogo con los políticos argentinos, que sean liberales, que sean sensibles, que entienden que no se puede seguir adelante aumentando los impuestos y aumentando el gasto público, pero empezar con una herramienta sencilla. Y porque esto puede cambiar. Lo cambió también en Estados Unidos, donde los políticos eran más liberales también en la era de Nixon, pero no tanto cuanto para imponer una política liberal de reducción de los impuestos, como pasó después con Reagan. Sobre el COVID-19, creo que el COVID-19, creo que sí. Hay que decir que, desde un lado, por los gobiernos y los políticos de izquierda, de centro izquierda, creo que ellos ven una oportunidad para implementar políticas públicas más estatistas. Esto, aunque ellos van a decir que son políticas públicas temporáneas, nosotros sabemos muy bien que todas las políticas temporáneas se vuelven siempre permanentes. Creo que es una oportunidad para nosotros, para los liberales, los conservadores liberales, para mostrar que un Estado, una nación, como muchas naciones en América Latina, pero también en Europa, como mi mismo país, que tiene una burocracia fuerte, que tiene un Estado social viejo en el sentido del término político-económico, que este países van a tener una recuperación económica muy lenta. Es decir, es una oportunidad para nosotros porque hoy más que nunca los liberales o los políticos liberales, los grupos liberales como FREE, como nosotros, como muchos think tanks en América Latina, tienen que explicar que la única solución para reducir el gasto público, la única solución para reducir el desempleo y para reducir la pobreza y liberar el mercado, reducir la burocracia. Esto lo estoy diciendo porque también en Estados Unidos, bajo la administración de Trump, tenemos ejemplos también negativos. Lo digo con mucha honestidad. Nosotros mismos estamos luchando contra algunas políticas o ideas que Trump mismo quiere implementar, como cerrar el flujo de la inmigración. Estas son políticas que siempre fueron apoyadas por los sindicatos demócratas americanos. O también, así que no es la culpa de la inmigración si el país o un país puede crecer económicamente. Creo que la inmigración siempre tiene un impacto positivo si la inmigración es legal. Segundo punto negativo, para un ejemplo, es cuando Trump habla de comprar solo americanos. Ecco, estas son políticas que no son liberales, también por una administración de centro derecha o conservador como es lo de Trump. Es decir, es un virus, hay otro virus, hay el virus del COVID-19, pero hay también este virus estadista que muchas veces también infecta los liberales o la gente o gobierno que siempre se dice el centro derecha. Porque comprar un producto, comprar americano, va a afectar a distorsionar la libre mercado, va a distorsionar la competencia y lo que van a pagar en el largo plazo son los consumidores de cada país. Es decir, que para contestar, ¿es una oportunidad para los liberales? Sí, pero es una oportunidad si se empiezan a empujar para eliminar aranceles sobre suministro médico y medicamento, rechazar las prohibiciones sobre la exportación de equipos médicos, reducir la tramitología en aduana. Todo este tipo de asuntos de medida política tiene que ser apoyada. Hay que apoyar la innovación. Si no hay innovación, si no hay defensa de propiedad intelectual, no hay el desarrollo médico, no hay una inversión para descubrir las vacunas. Entonces, esto para explicar es un gran desafío, pero una gran oportunidad para el mundo liberal y conservador liberal en este sentido. La pandemia se puede destruir, se puede ganar si hacemos una revolución liberal en este términos. Si no, cada economía más se vuelve estatista, más va a regresar a aumentar la pobreza en este sentido. Gracias, Lorenzo. Voy a traer una pregunta que estaba presentando Agustín Stanham, que nos está acompañando hoy también.
y nos pregunta lo siguiente. Me dice Agustín, me gustaría preguntarle al señor Ignacio de Posadas qué tan factible cree que sea un cambio de paradigma en Uruguay hacia uno más liberal, teniendo en cuenta que en más de 100 años el paradigma fue igualdad sobre libertad. Sí, es cierto, porque digamos, en ese binomio, cuando ha habido gobiernos que han querido introducir cambios en materia económica a favor de la libertad, estoy pensando en el gobierno del Partido Nacional del 59, el mismo gobierno de la Calle del 90, la opinión pública o un sector importante de la opinión pública no lo apreció y no lo acompañó, no lo defendió, digamos, no se la jugó en ese sentido. Lo que me parece que, digamos, que el cambio tiene que venir por otro lado. Me preguntaban a mí hace un tiempo en una entrevista periodística si yo fuera presidente y pudiera tomar una sola medida, ¿cuál sería? Bueno, sería la apertura comercial. Yo creo que es importante que el Uruguay vuelva a un sendero de apertura comercial, de apertura general, no solo comercial, que lo ponga en contacto con la realidad del mundo y le haga ver por ese camino de que hay cosas que no se sostienen, que no vale la pena discutir ni siquiera si son buenas o malas, son simplemente fuera de este mundo. Ejemplo, uno solo. Yo creo que en el mundo hay una sola institución que en vez de elegir a quien contrata, se somete a la decisión del trabajador de a dónde va a trabajar. Y ese es el sistema educativo público uruguayo. Es la única institución que en vez de decir al tipo, bueno, mire, yo lo contrato y usted va a ir a trabajar al liceo número tal, tiene que sentarse a escuchar a ver a dónde el maestro o el profesor quiere ir. La famosa distribución de horas. Eso no se puede discutir ni siquiera si es bueno o malo. Es absurdo. Y el mundo no lo puede tolerar. Entonces, en esta batalla que estamos llevando hace tanto tiempo, el camino creo que el énfasis creo que tiene que pasar por abrir el país al mundo. Y en eso creo que el fenómeno de la globalización, más allá de lo que uno pueda discutir, si te gusta, si no te gusta, que tiene efectos, side effects negativos, que también, pero va a llevar a la fuerza a adaptarse a la realidad. Porque el Uruguay es un país muy caro, excesivamente caro, que no consigue producir, sobre todo con mano de obra propia, a precios que el resto del mundo tome. Y eso tiene que cambiar. Entonces, la batalla es durísima, hay que darla igual, Se da no solo desde posiciones de gobierno, hay que darlo también desde posiciones de la sociedad civil. Y yo creo que en buena medida pasa por abrir el país a la realidad mundial. Bien, voy a cederle el micrófono a Iván Bravo, que tenía una pregunta muy interesante. No sé si Iván Bravo nos estás escuchando. Sí, perdón. Hola, sí, la pregunta era para Ignacio. Y se refería, ¿qué opina acerca de el congelamiento de precios o este acuerdo de precios que tuvo la ministra de Economía? Y también le quería preguntar, el tema de todo lo que está pasando en la Argentina, con todo lo que están haciendo Alberto Fernández y demás, ¿puede implicar que en un futuro las clases medias y altas de Argentina, que por lo general son anti-K, o sea, anti-kirchneristas, emigren al Uruguay trayendo inversiones de pymes sobre todo? Y una cosita más, el tema que quería preguntarle, si lo que propuso el presidente, de aumentar, generar un ahorro público para mantener el gasto sin aumentar los impuestos, ¿usted le parece que es posible? Son fáciles y de ingenio todas las preguntas, ¿no? A ver, la primera, yo creo que la movida esta del congelamiento voluntario, ¿no?
de precios del punto de vista económico no sirve. Lo único que tiene de bueno es que es temporario y es voluntario, pero es un mecanismo que no sirve. Quizá políticamente pueda servir en el sentido de que cuando le lleven la carga al gobierno, de que es insensible y no está haciendo nada, y los ricos especulan con la pandemia y qué sé yo qué, le puede decir, bueno, mira, tomé una medida de pararle un poco el lucro a los ricos y todo lo demás. Pero desde el punto de vista económico, y sobre todo de mediano plazo, no sirve. Decididamente no sirve, y además no es nuevo, ¿no? O sea que podrá tener una justificación política coyuntural, y a mi juicio, y no más, ¿no? El tema de la Argentina, sí, es muy probable que haya de nuevo una volcada, digamos, de argentinos al Uruguay. Lo que lo hace más difícil que en el pasado es todos los mecanismos de control financiero que hay, que han reducido enormemente la libertad, digamos, de los argentinos de sacar plata para otro lado y colocarla en otro lado y demás. Pero va a haber, está habiendo, por ejemplo, un aumento muy grande en los pedidos de residencia fiscal de argentinos en el Uruguay. O sea que va a haber, sin duda que va a haber. Ahí yo creo que vale la pena analizar algún tema, como por ejemplo esa cosa estúpida que hizo el Frente de ir hacia la Montanari estaba hablando de que Estados Unidos quiere salir de la tributación mundial, ir al principio de territorialidad, y el Uruguay, que era una de las cosas que tenía tradicionalmente, las pocas cosas buenas de su sistema tributario, que era el principio de territorialidad, el Frente inventó de romperlo y ir al camino hacia la tributación universal. Para un país chico es absolutamente estúpido. Ahí vale la pena revisar eso como medida para facilitarle todavía más una propensión que yo creo que van a tener los argentinos de venir al Uruguay. El propio presidente, pobre, no fue una buena idea decirlo, pero lo está pensando, ¿no? De los comentarios que hizo. Y después, la apuesta del gobierno de que van a nivelar no va a nivelar las cuentas fiscales, no está diciendo eso, que es demasiado ambicioso, pero que va a llegar a un déficit aceptable, manejable, no sé cuál es el término, exclusivamente por la vía del ahorro, es muy difícil. Es muy difícil. Reducir el gasto público es una tarea, no digo imposible, pero Margaret Thatcher, en el apogeo de su popularidad, de su prestigio y de su poder, no pudo reducir el gasto público en Gran Bretaña en términos reales. Sí lo contuvo y se redujo porque el producto creció, pero no pudo reducirlo en términos reales. Ni siquiera Margaret Thatcher. Es muy difícil, sobre todo con la realidad del Uruguay, donde el grueso del gasto es seguridad social y salarios. Salarios públicos, ¿no? Por supuesto. Bien, estaba viendo hace un rato la mano levantada de Víctor, que nos está acompañando también. Víctor, tú tenías una pregunta para hacer. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Buenas tardes para todos. Mi pregunta, en realidad, no va formulada hacia ninguno de los dos expositores, en realidad va hacia los dos. Mencionaron un tema que es muy importante, o al menos a mi criterio, y es la cultura. Nosotros en Uruguay, en Latinoamérica, venimos con unos 50, 60, 70 años de una batalla cultural muy fuerte, donde el marxismo ha tomado las riendas de todas las sociedades civiles, de todos los centros estudiantiles, de todas las ONGs, de los sindicatos, y etc. En base a eso, me gustaría saber cuál es la mejor forma de dar una batalla. También mencionaron una reforma fiscal. ¿Qué sería lo más conveniente? Primero, una reforma fiscal como forma de demostrar resultados y de esa forma dar un puntapié inicial
en una batalla cultural o hacer la batalla cultural primero como para que una reforma fiscal pueda ser duradera? Esa sería mi pregunta. Avanti, Lorenzo. Bueno, muy buena pregunta, de verdad. Simplemente con un ejemplo muy claro. ¿Por qué Reagan llegó al poder o fue elegido? Porque en el año 60 empezó un debate cultural muy fuerte en la revista National Review. Este debate cultural entre liberales y conservadores llevó, como decir, permitió la elección de Ronald Reagan en el año 80. Y esto permitió la revolución reaganiana en términos económicos y políticos. Así que para decir, yo creo que antes hay que desarrollar los fundamentos de una revolución político-cultural. Pero para hacer eso también necesita herramientas, que puede ser revista, centro de estudios, pero herramientas también como el pacto sobre los impuestos. Y quiero decir, antes no mencioné, pero el pacto de los impuestos tuvo un impacto muy fuerte en el mundo republicano, y porque es un pacto que si no viene respetado, los políticos republicanos que firmaron el pacto y no lo respetaron, bueno, fueron víctimas, se me permite la palabra, de nuestras campañas mediáticas en contra de ellos. Es decir, hay un precio también de pagar, que tiene que hacer para una revolución cultural política, cioè la independencia de un grupo político, un think tank, un centro de estudio que está llevando a cabo. Es decir, nosotros, el pacto fue firmado, un ejemplo que siempre lo hicimos, pero también para explicar cómo también tiene que ser, es muy fuerte, intensa, tiene que ser la lucha cultural. El primer presidente Bush firmó el pacto y no respetó el pacto, subió los impuestos. Todo el mundo conservador liberal, encabezado por la Americans for Tax Reform, la Heritage Foundation y otros think tank, empezaron una lucha denunciando la ruptura del pacto sobre el impuesto del presidente Bush. Y él perdió en favor de Clinton. Es decir, claro, nadie estaba contento que Clinton ganó las elecciones, pero es decir, si queremos hacer una revolución en términos económicos liberales, hay que crear los fundamentos de una revolución política y cultural entre la sociedad civil y la esfera de la política pública, de los políticos. Sin esto, sin esta premisa, no se puede llevar adelante en el largo plazo y permanentemente una reforma de los impuestos o también una reforma del gasto público, una reforma del Estado más limitado, menos intervencionista. Esto creo que es importante. Hay que descubrir, hay que tomar herramientas y hay que tener en cuenta que es un camino largo, porque desde los años 60 a los años 80 eran 20 años. Lo mismo, la herramienta del pacto sobre el impuesto, que el pacto nació en el 1985, pero l'impatto nella politica americana si vio nel 1924, quando lograron los republicanos tomar la Cámara de Diputados con Newt Gingrich. Hay un largo plazo, hay siempre pero esto es. Y esto permitió también que después el hijo de Bush ganó otra vez las elecciones. Es decir, es un camino cultural largo, pero hay que descubrir para su país, una herramienta correcta para hacerlo. Y hacerlo en términos independientes. Si no, esto no lo va a lograr simplemente logro de mediano o de corto plazo y no de largo plazo. Y nosotros queremos buscar el largo plazo para que la reforma sea la más permanente posible. Me toca a mí. Cosa succede? Sí, adelante. A ver, primer comentario. Lo que nosotros enfrentamos en general, y ciertamente en el Uruguay, contemporáneamente, ya no es marxismo. Me parece que hay que entenderlo. De alguna manera,
es algo más difícil de combatir que el marxismo. Cuando cayó el muro de Berlín, yo por lo menos, pero creo que todos, creímos que era el fin del marxismo, era la demostración palpable del fracaso. Y sin embargo, la izquierda, de alguna manera, se ha revigorizado, porque largó a Marx, que además nunca lo había leído ni entendido, y pasó a una ideología o una cultura, más que una ideología, rusoniana. Volvió a una de las raíces de Marx, que es Rousseau. Y ahí redescubrió el tema de la igualdad, redescubrió el tema de la voluntad general, y entonces ya no es más lucha de clases. Ahora tenés el feminismo, la agenda de derechos, todas esas nuevas formulaciones que son mucho más difíciles de combatir que el marxismo. El marxismo tenía contradicciones básicas, muy fáciles de combatir y además un track record espantoso. Esto no, esto es estar a favor del bien y en contra del mal. Entonces es muy difícil de atacar. Y es eso lo que está prevaleciendo en este momento. Ni siquiera propiamente el Partido Comunista. Va a ser, digamos, las argumentaciones son de otra naturaleza, son otra vez mucho más rusonianas que otra cosa. La segunda parte de la pregunta es, bueno, ¿cómo se da la batalla contra eso? ¿Dónde se da la batalla contra eso? Yo creo que el primer lugar es en la educación lato sensu, donde hay que darla. En el Uruguay, ¿no? Va, en todas partes, pero me estoy pensando sobre todo en el Uruguay. Porque en el Uruguay hay un monopolio de formación en manos no solo del Estado, sino de una institución formativa de docentes estatal. Entonces, si todos salen de la misma botella, todos van a tener el mismo gusto. Hay que empezar por romper ese monopolio y por darle a la educación uruguaya una apertura muchísimo mayor. Es el primer campo de batalla. El segundo es, si quiere, más en el ámbito de la sociedad civil, que es destruir el relato izquierdista, que está absolutamente impuesto en el Uruguay. Ahí hay una batalla frontal de la sociedad civil, bueno, y desde la política también. Y en tercer lugar, lo que yo ya había dicho es la apertura del Uruguay al mundo, la apertura comercial, la apertura en materia de cultura, en materia educativa, abrir el Uruguay a la realidad. Y nosotros, que somos expertos, miramos en hacerlo, miramos a la Argentina, que somos unos fenómenos para ver los defectos de la Argentina. Una de las cosas más tristes que está ocurriendo ahora con el gobierno de Alberto Fernández es la vuelta al cerno de la ideología peronista, es cerrar la Argentina al mundo. Y las barbaridades de decir que no querían participar de los acuerdos comerciales del Mercosur es el ejemplo más patente. Pero van a volver a cerrar la Argentina para intentar hacer adentro cosas que la realidad mundial no permite. Y por supuesto van a ir a un fracaso espantoso. Pero esa cerrazón que está teniendo la Argentina, nosotros tenemos que evitarla a toda costa. Bien. Quiero, bueno, ya para empezar a cerrar, ya que son las 8:30 de la noche, quiero aprovechar para mandar un saludo que está enviando Pablo Viana, que Pablo Viana facilitó la invitación a Lorenzo e Ignacio y les envía a ambos un saludo especial y agradece la actividad a ambos. Bueno, para ir cerrando también, quiero invitarlos a que sigan la Fundación Rioplatense de Estudios a través de nuestros diversos medios, que nos pueden encontrar en las redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram, en @frifundación, en @frifundación en Facebook también, en Twitter, free_fundación, en LinkedIn, Fundación Free, y también nos pueden escribir a
que bueno, puedan seguirnos en las redes y mantenerse al tanto, porque vamos a estar realizando nuevas actividades y vamos a seguir publicando contenido. Y además, bueno, desde parte de todos nosotros queremos saludarlos a todos por este Día de la Liberación Fiscal y bueno, y que por favor les invito a todos a seguir en contacto porque queremos seguir avanzando en esta agenda que, como comentaba Lorenzo y como comentaba Ignacio, es tan importante y es activa para que desde la sociedad civil se puedan ver cambios a largo plazo en materia de gobierno, sobre todo en lo que refiere a libertad política y libertad económica. Así que una vez más les agradezco a todos, los invito a que puedan poner en Twitter el hashtag Liberación Fiscal para poder divulgar más estas ideas y los esperamos a todos en la próxima reunión de llamada. Así que bueno, de parte de todas las fundaciones les agradezco a todos por venir y nos estamos viendo pronto. Muchísimas Muchas gracias gracias. a Eric y a Pablo por la invitación y mucha suerte con la nueva fundación. Y gracias a todos los participantes. Gracias Lorenzo, gracias Ignacio. Encantado. Chao, chao. Un saludo fuerte para ambos.